buenas tardes. Seguimos aquí trabajando, ¿no? Para el programa Educación, Patrimonio y Cultura y estamos esta tarde aquí en este espacio con don José Barraza Llerena, un personaje, un digno personaje afrodescendiente y estaremos conversando de lo que significa, ¿no es cierto?, el pueblo tribal afrodescendiente y en este espacio nos toca un poco construir y deconstruir el tema de la educación en Chile respecto de nuestra historia. ¿Cómo estás, José? Gracias, señora Marta, por la invitación. Gracias, Marco. Yo creo que esta es una buena instancia de poder conversar sobre la educación, el patrimonio y sobre la identidad territorial. Y qué mejor hablarlo desde el mundo afrodescendiente, porque sabemos que en nuestra historia de Chile el mundo afro está invisibilizado y generalmente uno lo ve en los libros de historia. Eran los mozos, era que valía caro, ¿no? Y había una invisibilización y hasta ahí para contar y tal vez en un cuadro de las clases sociales de la época colonial se mencionaba el mestizaje, ¿no? Y ahí surgían los zambos, los mulatos, pero después se olvidaba y uno revisaba la historia nacional de este país que ha sido construida fundamentalmente por muchos historiadores conservadores, en la cual la presencia afro estaba invisibilizada. Y yo creo que hace aproximadamente unos 20 años, cuando el movimiento afrodescendiente en la región de Arica Parinacota emerge, ¿no? Y lo interesante es que cada agrupación se ha ido perfilando y ha ido generando hito en torno a cómo deconstruir ya la presencia afro en el territorio, a través de la música, a través de la cultura. Y en este caso la ONG Oro Negro se destaca por generar, ¿no?, estos elementos que por algo se han adjudicado a algunos fondar cuando nace, ¿no?, la línea regional de afrodescendientes, así como en cada una de las regiones hay una línea regional, en el caso de Arica y Parinacota, la línea afrodescendiente especial. Y son temáticas de educación, porque a través de la educación podemos generar la tolerancia que es fundamental en niños y niñas para que ellos también puedan permear a los padres y generar en la región, porque uno dice Arica y Parinacota, hablar de discriminación como que cuesta un poco, ¿no? Porque estamos acostumbrados, somos un territorio multicultural, hay una multiculturalidad desde siempre, ¿no? Bolivianos, peruanos, cuando surgen estos estados-nación, aymaras, quechua, hoy día con toda la presencia y la cercanía fronteriza, ecuatorianos, venezolanos, colombianos, ¿no? Hay una rica diversidad. Y con todas estas poblaciones migrantes tenemos griegos, libaneses, que están enriqueciendo el abanico de colonias presentes en Arica, Parinacota, y eso lo vemos en el Valle de Azapa. Entonces, volver a las raíces, ¿no? y enseñar el mundo afrodescendiente es fundamental porque es parte de la historia de Arica. Yo creo que es imposible no entender y no comprender y no conocer Arica con la presencia afro. Y además forma parte de un enriquecimiento de la ciudadanía desde la diversidad. Es bien importante lo que tú mencionas porque efectivamente esta invisibilización histórica de la presencia afrodescendiente en la historia nacional tiene que ir con historiadores como Encina y sobre todo Villalobos, que tiene una mirada muy conservadora y además de una zona de Europa, ¿ya? Una ideología de una zona de Europa que construye una historia de gente blanca, de gente de militares, de oligarcas además, y por lo tanto las poblaciones desaparecen, no solamente las afro, sino que todas, ¿ya? No Los están pueblos en la originarios historia, tampoco, no, no están. tampoco los pueblos Sí. originarios, por lo tanto hay un cambio importante, inclusive quien protagoniza nuestro Premio Nacional de Historia, que es Gabriel Salazar, que comienza a incorporar la historia de los pueblos al currículum nacional. Eso es reciente en la historia nacional. La reforma educacional, a mí me tocó en el Ministerio de Educación ver cómo efectivamente se comenzaba a aparecer la historia de los pueblos en el currículum nacional. Nosotros estamos bien atrás, de hecho este esfuerzo que hicimos con Oro Negro de crear estas cápsulas animadas donde comenzamos a contar pequeñas historias para la enseñanza prebásica y básica en los ciclos iniciales del picante mondongo, del baile de morenos de Libilca, nuestros pitucos, qué sé yo, que son parientes nuestros, y otras historias son para ir incorporando. ¿Cómo ves tú en el futuro? Tú has estado escribiendo sobre el tema, tú has trabajado harto en patrimonio de educación. ¿Crees que tenemos posibilidad en el futuro? ¿Hay que seguir trabajando en ello? Sí, sin lugar a dudas. En Arica y Parinacota, todo el trabajo, más de 40 años de investigación arqueológica que ha hecho la Universidad de Tarapacá, y hay una deuda, ¿no? Una deuda que tenemos los que estamos trabajando fundamentalmente en la difusión de
de cómo nos compenetramos, ¿no?, en difundir ciertas épocas de la historia regional, fundamentalmente nuestra región, que hoy día no están investigadas. Sí. ¿No? Toda la época colonial, por ejemplo, hay pocos relatos, ¿no? Y cómo la arqueología histórica también se hace parte, porque ir Sí. a un basural, ¿no?, de algunos asentamientos abandonados de época republicana también te pueden permitir, de época colonial primero, después republicana, te pueden entregar antecedentes interesantes de cómo se reconstruye, ¿no?, la historia a partir de esos elementos que están ahí. Entonces hay que ir generando, y yo veo, avisoro hacia futuro algo interesante, porque en la universidad, al tener, ¿no?, la pedagogía, la geografía y también la formación de historiadores, hay un grupo que ha dirigido Alberto Díaz, ¿no? Todo este grupo con sus discípulos que ha ido trabajando han ido generando, con Luis Galdame, ¿no?, Carlos Mondaca desde el punto de vista de la educación, Eugenio, ¿no?, el mismo el director de biblioteca como es nuestro amigo Rodrigo Ruz, ¿no?, dirigido por el profe Luis Galdame, se han ido generando un importante grupo que permite, ¿no?, incorporar estos elementos nuevos, porque sabemos mucho de la parte prehispánica, pero la arqueología histórica hoy día debe dar sus frutos, y ahí debiera generarse un entrecruzamiento entre la historia, entre la geografía y entre los antropólogos y los arqueólogos. Yo creo que puede surgir algo interesante. Por ahí me tocó a mí cuando yo trabajaba en Monumento, apareció producto de la instalación, por ahí el 2002, en el sector de la iglesia de San Miguel de Azapa aparecieron cuerpos, ¿no?, producto del rescate, Sí, que han sido investigados desde el punto de Sí. vista antropológico, ¿no?, Sí. presencia de un cementerio con restos afro. Entonces ahí se genera un antes y un después, ¿no? ¿Cómo vamos? Y yo creo que hacia futuro va a seguir penetrando mucho más la posibilidad de generar estudios, investigación en torno a la historia, ya a redescubrir, porque el movimiento afro inició todo un proceso a través de la recopilación de tradiciones, a través del diálogo de la tradición oral. Y hoy día también debe haber una convergencia, creo yo, entre esa primera instancia y la academia. Sí. Yo creo que y llegaron con cadena, yo creo que debiese marcar un antes La y un partida, después. sí. ¿Ya? Entonces, porque la primera, yo recuerdo muy bien, la señora Marta también se debe acordar las primeras investigaciones de los afrodescendientes los desarrolló Viviana Viviana Briones, sí. que era mi madrina cuando había una tradición en historia y geografía, cuando uno era mechón, los de generaciones anteriores te apadrinaban para mostrarte Mira, la carrera, la interesante. universidad. Yo tuve la ocasión de conocer ahí a Viviana Briones, y ella fue la primera que recopiló a partir de testamento, ¿no?, algunos elementos de la presencia afro, y ahí también se marca un inicio desde el punto de vista, podríamos decir, de la historiografía afrodescendiente y hacia adelante. Claro. En los diálogos culturales, en la planificación desde cultura, ¿no?, cuando me tocó ser director regional del Consejo, se hablaba, ¿no?, de generar un centro de documentación, Sí. ¿no? Eso mismo te iba a consultar, mira, efectivamente tú mencionas de que las organizaciones como Oro Negro y después Lumbanga tuvimos una etapa primera de visibilización de la identidad, ¿ya? Y eso fue la calle, fue el autorreconocimiento, el vestirse, bailar, comer, qué sé yo, y hemos ido avanzando en distintas etapas como línea estratégica, y en este instante estamos en crear la ley, que la logramos finalmente, ahora la reglamentación, ser censado, una línea investigativa, potenciando y buscando recursos, los estudios de Cruces de Mayo de Bienes Nacionales lo conseguimos nosotros con la ministra Nivia Palma en Santiago, en una conversación, los estudios de Morenos de Libilca que hizo la Universidad de Tarapacá, financiamiento conseguido directo del Ministerio de Educación, por lo tanto hay una línea también de formación histórica y probablemente en el futuro formativa, ¿ya? Si la universidad, cualquiera sea de las locales, crear una cátedra afrodescendiente, ¿qué contenidos crees tú que debería aprender no solamente los alumnos, sino también los docentes, por toda formación de formadores? Nosotros hemos hablado un montón de cosas íntimas, de eso trata un poco este programa, de hablar cosas de la intimidad de nuestra familia, ya abrir un poco, ¿qué cosas tú le enseñarías al otro sobre nuestra identidad? ¿Cómo ordenaría eso curricularmente? Ahí habría que generar un poco de las tendencias historiográficas que hablan de la vida privada, ¿no? Sí. En algún momento en la década de los 90 surge toda esta corriente historiográfica de la vida privada. Yo Sí. creo que a partir de cómo se reconstruye, ¿no?, la historia afro, de la presencia afro,
porque uno hablaba, yo me crié con la abuela Julia, Sí. Corbacho, cuando uno robaba los frutos, las peras, todas esas historias de caminar, de las leyendas, de la comida. No, yo creo que eso es algo propio nuestro, entonces hay que partir desde el punto de vista de la identidad territorial, del ser azapeño, del ser ariqueño, son esta pertenencia, ¿no? Yo creo que es fundamental porque, así como lo plantea Carlos Choque con los socoromeños, ¿no? Sí. No solamente habla del mundo aymara, sino que del socoromeño, del beleneño, del putreño, ¿no? Son esas identidades locales que surgen de la adscripción que uno Sí. como persona tiene a un pueblo. Yo creo que eso hay que partir La y rescatarlo importancia, claro, de Claro. los territorios. de los Sí. territorios. Entonces, eso es un elemento fundamental que debiéramos partir para después ir enriqueciendo la gastronomía, las tradiciones, la música, eh, la tradición oral. Yo recuerdo muy bien, bueno, somos primos y tú debes conocer muy bien la Sí. tradición de la relación con el otro lado, ¿no? Con el Perú, Con con el Sama, Perú, ¿no? pues, sí, pues. Teníamos a nuestra abuela Isolina y uno escuchaba y cuando chico el mal, para sacarte el mal de ojo, Sí. Claro. no, la ropa al revés, todos esos elementos Claro. que son propios, que estaban muy arraigados en la tradición, en el diálogo cuando uno habla con mi mamá. Yo generalmente dialogábamos mucho y le preguntaba por la historia, ¿no? La familia, entonces que ella venía de Nangarilla a dejar fruta al mercado central, entonces bajaban por lo que actualmente es la calle 18 de septiembre, entonces son todos esos elementos que nos permiten hoy día configurar una educación patrimonial desde el punto de vista territorial y proyectarla también hacia el futuro, que eso es fundamental para que los niños y las niñas pequeños hoy día, ¿no? En una etapa formativa puedan contar a las futuras generaciones, porque tal vez difícil ocurra un blancamiento, ¿no? Claro. Siempre Claro. van a haber raíces porque estamos en una zona de mucha radiación solar, el color negro además se acentúa porque uno está quemado en el sol. Como en África. Sí. Entonces, yo creo que ellos van a sentir esa identidad y esa identidad tiene que estar plasmada en elementos históricos, elementos territoriales, no porque uno sea negro por la piel, sino que también por lo que constituye, ¿no? Claro, No solo sí. el recipiente, sino Sí. el contenido Claro. Entiendo es que fundamental. es distinto decir soy afrodescendiente, hombre o mujer, y mi color de piel y mi pelo, a tener un contexto. Porque si no me cuesta mucho más. Recién estábamos con la señora María que decía ella que la abuela le decía negra pero imponente. ¿ya? Sí, Negra pero claro. imponente hace muchos años atrás. Entonces, de algún modo, nuestros hijos, nuestros nietos, morenos o morena, pero o negra o negro, pero con una historia maravillosa detrás, que te acompaña, que te va a tu lado, y eso hace que la diferencia. Una última pregunta. Estamos en un cambio constitucional importante, ¿ya? Y hay afrodescendientes que están presentes en ese proceso, y estamos intentando estar en el proceso. ¿Qué le incorporarías tú al proceso constituyente, en una nueva constitución de lo nuestro, ¿ya? De nuestra identidad? ¿Por qué crees tú que es importante hacer un cambio donde nosotros estemos y qué cosas tienen que estar? Yo creo que uno de los elementos fundamentales y que al pueblo afrodescendiente le ha costado es justamente la cultura, ¿no? Porque se tendía a confundir. Uno va a ciertas festividades que son del mundo andino, ¿no? Pero siempre hay un elemento afro ahí. Entonces yo creo que la cultura en la Constitución tiene que estar presente constantemente porque hay que ver, y porque hemos perdido una identidad latinoamericana, ¿no? A Sí. veces nos tendemos a copiar modelos europeizantes que vienen desde la época de la segunda mitad del siglo XIX en adelante y sea que plasmado en una clase social alta en nuestro país y eso ha generado el distanciamiento, más allá y afianzado por el modelo económico que hoy día tenemos. Yo creo que es importante poder reconciliarnos a partir de los elementos culturales que este país tiene, ¿no? Que es un país diverso. Entonces el territorio juega un rol fundamental, porque si bien es cierto el país probablemente siga siendo unitario, ¿ya? Pero la diversidad cultural tiene que estar presente. Sí. Y yo creo que el mundo afro con su constancia ha demostrado eso, porque yo creo que guardando las proporciones, ¿no? y conversando y dialogando, reflexionando con gente aymara o quechua, ellos han perdido esa unidad, esa unidad comunitaria, ¿ya? Que muchas veces era parte fundamental. Y yo creo que el mundo afro, a pesar de las diferencias, el mejor ejemplo es cómo se produjo un proceso democrático al interior del mundo afro a partir de la mesa para elegir los candidatos, ¿ya? Aquí no fueron señalados con el dedo, sino que hubo
hubo todo un proceso, y Sí. eso es importante. Yo creo que ahí hay algo clave que hay que ahondar más allá de las diferencias, Sí. pero existe un concepto de unidad, y eso O es sea, rescatable. o sea, la base de la Constitución y la base de la historia nacional tiene que decir en el futuro que Chile es un país diverso, poblado por, por culturas originarias, migrantes, europeos, de otras latitudes, actualmente sobre todo Centroamérica y el resto de América Latina, y por afrodescendientes, que están hace más de 500 años ya. De hecho, en una reunión de la CEPAL sobre los censos, un historiador dijo, una población que vive en un continente de 500 años ya es originaria, no necesita tener 15.000. Entonces creo que esa lucha de presencia en la historia y en la Constitución creo que es lo que viene, y en eso estamos. Marta, ¿quieres Sí, pues, despedir? Mm. bueno, lo importante que decía José, claro, la Constitución debe plasmarse en el caso del pueblo tribal afrodescendiente chileno, el patrimonio cultural, ¿no es cierto?, material, inmaterial y natural del que hemos venido formando parte desde ya casi 500 años. Y luego también, ¿no es cierto?, tener presente que la historia de los afrodescendientes debe estar en la currícula escolar de Chile. Y ese tiene que ser un punto muy importante porque la invisibilización nos está pasando la cuenta y lo vemos porque desde los propios ministros, el Poder Judicial o los poderes del Estado, esa invisibilización viene de la educación chilena y por lo tanto haber enseñado que descendemos de europeos a nosotros nos ha hecho un daño tremendo. Y para restituir y reponer nuestra historia está haciendo un trabajo tremendo en el que estamos dejando mucha fuerza. Las generaciones actuales, estoy hablando de una generación, yo tengo 73 años y veo, no sé, que los años se me van y que el trabajo, si bien es arduo, perseverante, constante, está siendo muy difícil atravesar las capas elitistas del país. ¿Cómo nosotros salimos de eso para mostrarnos? No solo como folclore, como ellos nos quieren ver. Yo creo que es importante una especie de triunvirato, ¿no? Sí, sí. Educación, patrimonio y afrodescendiente es fundamental para poder construir en la Constitución, primero que todo, el reconocimiento de los pueblos originarios, incluido el pueblo afrodescendiente, pero este concepto de territorio y la educación es fundamental porque si no se enseña quiénes somos y cómo hemos vivido, generalmente estas intolerancias siempre van a... Claro. Y ahí uno, como buen historiador o profesor de historia, recuerda el libro de Maquiavelo, ¿no? El príncipe, dividir para gobernar. ¿Ya? Entonces, la ignorancia genera que quienes tengan el poder puedan manejar, ¿no?, esta situación. Porque es una realidad, de repente uno dice, no, son discursos que se crean, ¿no? O son discursos que después quedan realidad, no, son hechos concretos. ¿no? Ahora, para ir terminando, claro, Sí. el aula escolar en el mundo contemporáneo no está ajena a la realidad cultural del entorno. Yo recuerdo muy bien cuando vinimos con Margot Loyola, Osvaldo Cádiz, Fidel Sepúlveda y estaba Manuel Mamani en la Universidad de Tarapacá haciendo talleres digamos, de cachimbo, que lo hacían a Margot, a los estudiantes de educación parvularia y de deportes de la Universidad de Tarapacá hace muchos años. Y era muy especial el que estaban los chicos estudiando ahí en ese instante, el cachimbo con la Margot, que es súper importante, pero justo era el momento en que la gente estaba subiendo al paradero de la Virgen de las Peñas. Y eso que estaba pasando en la ciudad movilizada, de hecho no había, faltaban profesores, el auxiliar no estaba, me acuerdo, qué sé yo, era porque eso que estaba pasando afuera, sentíamos que no estaba dentro de la universidad, que estaba afuera, ¿ya? Del mismo modo, en el aula escolar, la historia de donde viene el niño, que en este caso podría ser un azapeño, no puede estar fuera. Él está mirando a O'Higgins, Santiago, la Rancagua, las batallas del sur, y no está su identidad en el aula, en su libro. Entonces creo que ahí tenemos mucho trabajo por hacer. Tú eres protagonista de eso con Marta Canarica.
Antes de finalizar, yo creo que es interesante escribirles, por ejemplo, a las editoriales que trabajan con los textos escolares Pero bueno, y, sí. y con todas las que trabajan, Independientes y Santillán y todas las demás que siglo Zigzag también, el XXI, zigzag Zigzag, con es las que han ido muy, ganando sí. en los últimos años la edición de los textos, Sí, ofrecer, ¿no? Y colaborar claro. en incorporar algunas Muy buena unidades idea. Muy buena idea. didácticas para incorporar el Muy mundo buena afro, idea. porque hoy, además es interesante porque se puede mezclar la visibilización con el ritmo contagiante que es la música. Claro. Claro. Yo creo que la música es un vehículo que ha ido permitiendo dinamizar la cultura afrodescendiente Sí. para hacer este primer enganche, es como la carnada, ¿no? Sí. Y de ahí viene todo lo demás, porque es la punta del iceberg que nos va a poder permitir conocer la cultura tal cual es, ¿no? Y que es parte de la raíz de América Latina. Más de 500 años la presencia afro, no solamente en Chile, en todos los otros países, está presente y es fuerte. Así Súper. es. Muchas gracias, José. Gracias, José. No, gracias por la invitación. Gracias. Muy buenas tardes. Estamos trabajando en el programa Patrimonio, Educación y Cultura aquí con nuestra invitada, doña Rita Corbacho. Y bueno, ella es profesora de Estado en inglés y trabaja con nosotros en la Comisión de Educación, es parte de la ONG Oro Negro y hemos tenido un intenso trabajo. Rita, ¿y qué te parece a ti desde tu profesión, de la formación de educador, ¿no es cierto?, educadora dentro de las aulas del país, en esta región sobre todo? ¿Cómo piensas tú que podríamos nosotros iniciar que la historia de los afrodescendientes chilenos esté en la currícula escolar? Primeramente, buenas tardes, gracias por su invitación. Y con respecto a la pregunta, nosotros ya como ONG Oro Negro hemos estado trabajando en ese sentido. Yo quiero hacer un poquito así de historia para que las personas que están escuchándonos puedan entender claramente cómo estamos trabajando en educación con la ONG Oro Negro. Esto empieza el 2014, ¿verdad?, con una matriz técnica afrodescendiente y nace ciertas necesidades, tanto culturales, sociales, de salud y por supuesto de educación, entre otras, porque hay muchas más. En el año 2015 empieza, ¿cierto?, un trabajo, nuevamente se toca la matriz técnica, pero hay ahí un vacío, las autoridades hacen como un espacio, no hay comunicación, pero ya en el 2016 empiezan juntamente con la ONG Lumbanga ciertas actividades en la educación preescolar, que es la educación de jardines infantiles. La ONG Oro Negro junto con Lumbanga, la ONG Lumbanga, se adentran a este espacio que es muy importante porque la educación siempre comienza con los pequeños, porque es ahí donde nosotros debemos sembrar la semilla. Por lo tanto, allí se producen ciertas actividades donde se van manifestando las fiestas, las costumbres, cierta pequeña historia se les va contando a los niños en forma didáctica. Y esa es la primera puerta, ¿cierto?, para que nosotros podamos, como afrodescendientes, poner la cultura dentro de las cabecitas y sobre todo de los corazones de los niños. Porque todas las cosas se mueven, ¿no es cierto?, a través de algo, de la pasión que yo pueda tener hacia ciertas cosas que yo quiero lograr en la vida. Después de allí, ¿no es cierto?, nosotros empezamos a trabajar con las cápsulas audiovisuales también. Tenemos cápsulas, que esas cápsulas pueden ser usadas para poder implementar dentro del currículo nacional ciertos objetivos de aprendizaje que podrían apoyarse en estas cápsulas audiovisuales.
porque en un principio se nos decía también que nosotros no teníamos recursos, no teníamos ciertos libros o no teníamos material de apoyo como para difundir la cultura afrodescendiente. Pero hoy en día ya no nos pueden decir eso, porque nosotros contamos ya con 6 cápsulas audiovisuales, contamos también con material autodidáctico en físico, que es el libro Margarita, la afrodescendiente ariqueña, donde allí muestra, ¿cierto?, de esta niñita en forma lúdica y didáctica los pasos en que nosotros, los afrodescendientes, hemos estado aquí en Arica. Y no solamente tenemos eso como base para defendernos, ¿cierto?, ante estas autoridades que nos dicen, no, ustedes no pueden estar porque ustedes no cuentan con esto, les falta lo otro. Siempre están diciéndonos y estamos escuchando esas conversaciones. Pero no nos quedamos allí, porque nosotros también trabajamos junto con la comunidad de Historia y Geografía. Y ahí fue un nexo muy importante, ¿cierto?, que pudiéramos comunicarnos con esta comunidad, donde pudimos recibir todo el apoyo de ellos sin, ¿no es cierto?, que nos costara un peso, porque ellos están dispuestos a apoyarnos, están dispuestos a ayudarnos, están dispuestos, ¿cierto?, incluso si nosotros necesitáramos publicar un libro, ellos también nos apoyarían en ese sentido. Por lo tanto, en este momento la comunidad de los profesores de Historia y Geografía es fundamental para nosotros, para que nosotros a través de ellos podamos, ¿no es cierto?, colocar en el currículum nacional nuestra historia. Eso te iba a consultar. Hay 2 premios nacionales, ambas mujeres, María Victoria Peralta, actualmente, que es afrodescendiente, y alumna de Viola Soto, otra gran curriculista nacional, también premio nacional, y ambas dicen que el currículum no es inocente, hablando de currículum, no es inocente, ¿en qué sentido? Siempre es ideológico. Alguien decide qué va y qué no va, y eso es ideológico, y depende del lugar en que provenga la mirada, es como va el currículum. El currículum nacional, que es un currículum actualmente flexible, que permite incorporar nuevos elementos, regionalizado, localizado, culturizado, constituye una oportunidad, pero efectivamente lo que tú estás diciendo, yo entiendo que estamos trabajando en una fundación construyendo currículos, que es lo más difícil, porque cuando tú vas a hablar con los currículos de la unidad de currículum y evaluación, la famosa UCE, el Ministerio de Educación, a nivel central en Santiago, o en los programas interculturales bilingües y ahora afrodescendiente, indígena, y qué sé yo, y afrodescendiente, tú tienes que llevarle las cosas hechas. Exacto. Tienes que llevárselas con los materiales y eso es caro, es difícil, requiere especialistas, los curriculistas son pocos en Chile y son muy caros. Entonces, es bueno contar de que se está haciendo un esfuerzo en ese contexto importante, precisamente para tener un lugar en la ideología actual que está construyendo currículum. Por supuesto. También una de las actividades que nosotros quisimos hacer fue el 25 de abril del 2018. Donde nosotros pudimos adentrarnos en la escuela a través de las cápsulas audiovisuales y colocar por primera vez dentro de una escuela pública las pequeñas cápsulas audiovisuales dentro de un curso. Y eso fue fundamental, porque muchas de las alumnas que vieron los videos se preguntaban si eso existía o solamente eran dibujos animados o son historias de que venían de otros países y no podían comprender que eso sí existió aquí y todavía sigue existiendo porque estamos nosotros presentes. Y eso fue fundamental porque fue un pequeño, ¿no es cierto?, un granito de arena, pero que eso abrió la puerta para que hubiera muchas preguntas, cosas que ellas querían conocer. Se hizo una feria al aire libre también en la Plaza Colón, donde Marta estaba presente porque también fue invitada, donde ellos se dieron cuenta que la caña de azúcar pertenecía, ¿no es cierto?, al pueblo afrodescendiente, que el camote también, que la aceituna. Entonces ellos comían, participaban de eso, pero todavía no se daban cuenta que eso tenía una identidad afro. Exacto. Y eso también fue fundamental. Y lo otro más relevante que fue para mí, yo lo encuentro eso mucho más relevante,
es que por primera vez el 2019, el 25 de julio, que es el Día de la Mujer Afrodescendiente, aunque por calendario regional está como efeméride, pero en ninguna escuela pública hace referencia o una actividad relacionada con eso que es tan importante para nosotros como mujeres, como matriarcas que hemos sido a través de la historia. Entonces, a través también de esta comunidad de profesores de historia, nos comunicamos con la señora supervisora de DEPROVET, que fue la señora Fabiola de la Fuente, y ella ¿no es cierto?, nos apoyó, y por primera vez se celebró también el Día de la Mujer Afrodescendiente acá en Arica, donde Martita también fue invitada, ¿verdad?, ¿cierto? Estuviste Sí. allí y presente, y eso fue también generado a través de la ONG Oro Negro, donde nosotros colaboramos allí. Lo que ha sido bien Así importante, no sé si Marta quiere comentar Sí, algo. bueno, yo comentar la importancia de todo lo que ha conversado Rita, ¿no es cierto? Y también relevar el trabajo que hemos hecho en las instancias universitarias, independiente de lo que ya conversamos con José, del libro Y llegaron con cadenas que hicieron 3 Claro. académicos de la Universidad de Tarapacá. Nosotros con Marco estamos trabajando también en la cátedra de estudios afrodescendientes que sacamos por acuerdo en el Consejo de Vinculación con el Medio. Y bueno, ahí estamos intentando, dentro de todo esto que ha sido la pandemia del COVID-19, que a nosotros lo ha retrasado muchos proyectos, Claro. estamos trabajando en eso. También tenemos con un grupo de profesionales afrodescendientes ya una plataforma para un diplomado en estudios afrodescendientes en la Universidad de Tarapacá. Y lo más importante es que en Chile hay una red formada desde profesionales de la Universidad de Chile en estudios afrodescendientes chilenos y de América Latina y el Caribe. Y lo otro muy importante que tú decías, por ejemplo, también estamos trabajando con Sonia Montesino, Sí. que es directora de la Cátedra Indígena de la Universidad de Chile, donde me ha invitado personalmente. Hoy día soy parte de esa cátedra universitaria para contar esta historia que no es conocida, Claro. y cómo las experiencias que se van plasmando, sobre todo en la Universidad de Chile, donde, por ejemplo, cada decanatura, departamento, tiene que tener un espacio donde se atiende a los alumnos de pueblos originarios en diversas actividades que ellos deseen hacer de acuerdo a su identidad. Y eso es lo que estamos avanzando en la Universidad de Chile con Sonia Montesino. Y decir que tenemos que seguir en esta senda, que no es fácil, No es fácil, ¿verdad? pero tampoco imposible. Exacto. Hay que romper las barreras, hay que crear nuevos paradigmas para nosotros, para la población afrodescendiente de Chile. Ahora, lo que Es bien verdad que es un importante- gran desafío, Martita, como tú decías, pero nosotros como hemos estado tantos años ya de lucha, yo creo que no hay ninguna cosa imposible para nosotros ahora, porque ya tenemos el reconocimiento y teniendo el reconocimiento más adelante, ¿cierto? Ya muy cercano, vamos a tener todo, yo tengo esa esperanza por lo menos, de que podamos hacer todas las cosas que no se hicieron por tantos años. Así es. Sí. Lo que es bien importante es lo que tú estás contando, las cápsulas que las mencionaste algunas veces, es que hay un principio histórico de base que tiene que ver con el principio de causalidad, causa-efecto. Entonces uno toma de las causas ciertos hechos y otros los deja fuera,
nosotros, si bien contamos la historia triste de la trata transatlántica, cuando llegaron los esclavos a América Latina y Arica en algún periodo de la historia, pero decidimos finalmente, junto con mencionar eso, contar la historia viva, presente, donde el niño ariqueño, que no es de familia afrodescendiente, conoce que efectivamente hay unas personas que bailan en Libilcar, vestidos de morenos, ¿ya? O que hay unas comidas como el picante, que están vivas de ahora. Por eso lo que tú mencionabas de esta sorpresa de los niños, no teníamos idea que eso existía en Arica, y es lo raro de la educación, cómo se ha construido, porque efectivamente Sí. dentro del aula es como una realidad y fuera del aula es otra, y la realidad Claro. no está dentro del aula, y la realidad afrodescendiente de cruces de mayo, de picantes de mondongo, no está dentro del aula, y el No, niño no está. azapeño, afrodescendiente o no, cuando se va a su casa y participa con su papá y su mamá o los abuelos sube y baja del cerro con la Cruz de Mayo, eso no lo ve en el libro, no está en la historia. Entonces estamos trabajando para que se entienda, para que eso esté, porque no puede no estar, porque Claro. forma parte de nuestra causa. Nosotros hemos tomado eso, lo hemos puesto en educación. Y Claro. estamos tratando que eso sea a nivel nacional, no solamente regional. Así es. Esperemos que hayan días mejores, que podamos cumplir con todos los sueños y las metas que nosotros tenemos como afrodescendientes, y que el día de mañana, ¿no es cierto?, dejemos este gran legado para los que van a venir, y que continúe, ¿verdad?, con otras quizás desafíos más adelante. Gracias, Muchísimas Rita, gracias. por habernos acompañado y bueno, la educación es nuestro desafío. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.